Y la publicidad es un tema atractivo, convivimos con ella asiduamente por todos los medios, ¿no? Y no solo los Otra tradicionales, no solo pantalla, los que perdón. tienen que ver con los audiovisuales, con la tele, con la radio, con lo gráfico. También en la vía pública, la publicidad es parte de nuestras vidas y nos enganchamos con algunas publicidades y las comentamos y nos quedan, incluso algunas han quedado más allá del tiempo. Quiero hablar sobre este tema con Adrián Barreiro, que es realmente un experto, un especialista en audiencias publicitarias. Ahí te estoy viendo, Adrián. Sobre este fenómeno, sobre todo sobre este fenómeno en una época tan particular para todos los rubros como es la pandemia. Sí, a ver, te cuento, en parte de justamente a lo que me dedico como especialista es a poder entender en cualquier clase de contexto, inclusive en uno tan particular como en este, donde pienso que todos estamos aprendiendo qué es lo que ocurre específicamente con el comportamiento de las audiencias y obviamente eso tiene que ver con la publicidad. Al final del día, los anunciantes cuando publicitan lo que están justamente Ujú. buscando son audiencias. Si querés, lo más interesante es el fenómeno, sobre todo, que comenzó a registrarse a partir de diría, la semana del 10 de agosto. Lo que se está monitoreando todo el tiempo es en toda la clase de medios de comunicación, los que llamamos analógicos y los que son digitales, respecto de cómo es ese comportamiento. Y el fenómeno en sí interesante es que a partir de la semana del 10 de agosto empiezan a crecer de manera muy significativa, junto con lo que es la circulación de las personas por, por lo que tiene que ver con la vía pública y con eso la publicidad exterior. Es decir, el fenómeno en sí es que comienzan a circular más las personas, a veces con si querés, con una circulación más barrial, porque lo que ocurre es que no tienen tantos lugares de destino. Al haber muchas actividades que hoy no están funcionando, las personas comienzan a salir, pero al no tener a dónde dirigirse, de alguna manera están circulando. A veces circulan mayor cantidad de veces al día Claro. y no se mueven de zonas tan largas. Y Claro, con es esto, interesante obviamente, analizar este fenómeno, tiene que ver con el contexto, por supuesto, ¿no? Es como que hoy la vía pública ha levantado mucho o acapara gran parte de esa publicidad que antes se distribuía en otros lugares, qué sé yo, por ahí estaba en los aeropuertos y hoy no están funcionando, por poner un ejemplo, o en el cine, o en espectáculos deportivos. Hoy el lugar es la vía pública, además de la televisión, por supuesto, que es algo que al estar en casa también se consume, la radio. sí, mira, justamente hace poco me tocó escribir un poco sobre este tema y para que te des una idea, esto que acabo de escribirte y que vos bien decías también de dónde está esa circulación hoy en la vía pública, estamos hablando de que ya la semana del 17 al 24 de agosto, 72 de cada 100 personas del área metropolitana de Buenos Aires, adultos de 18 y más años, están circulando. Y me refiero al área metropolitana de Buenos Aires por ciudad autónoma y lo que es el Gran Claro. Buenos Aires. O sea, para que vos te des una idea, en épocas pre-pandemia ese número, el cual es relevado por una compañía que se llama Scopesi, estaba en 84 de cada 100 personas. Fíjate que en 72 de cada 100 personas ya estamos hablando de apenas 14 puntos de diferencia con el momento prepandemia. Ujú. Y como vos también bien decías, en el caso de TV en particular, es también un fenómeno en el cual han crecido las audiencias a partir de también estar más tiempo en casa. O sea que se te da este doble fenómeno. Típicamente no se daba así, las personas estaban por lo general afuera, ahora tenés personas que dedican tiempo afuera, en el hogar, y eso está haciendo que vía pública y televisión, de alguna manera, lo que llamamos los medios de consumo lineal, analógico, que hoy son dos de las alternativas que tienen mayor cantidad de audiencias, inclusive en este momento todavía de pandemia. Adrián, ¿influye también en que sean elegidas, bueno, como primeras opciones la publicidad en la vía pública y también la televisión abierta, la accesibilidad, la gratuidad también de estos medios? Sí, efectivamente, o sea, mira, a mí me gusta mucho describir las audiencias, no sé si están familiarizados con las matrioskas, que son estas muñecas, estas muñequitas rusas que se van sacando una de otra. Y cuando vos querés entender las audiencias, lo primero que mirás es cuántas personas pueden acceder de alguna manera a ese medio como audiencia.
y lo que vos decís, la gratuidad o simplemente, por ejemplo, una distribución a través de una antena, lo cual hace que cualquier persona pueda captarlo, hace que sea altamente disponible. Por lo general, medios como televisión o vía pública, en ese sentido, la disponibilidad es de casi el 100%. O sea que se puede casi decir que no hay persona que no tenga la posibilidad de acceder a estos medios. En el caso de la vía pública, porque simplemente las personas circulan y tienen elementos de publicidad a los cuales pueden ver. En el caso de televisión, por las posibilidades de recibirlo en toda clase de dispositivos. Claro. Adrián, Seguido de eso, si querés... Sí, perdón. no, es interesante pensar, vos estás describiendo muy bien todo lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Con mucha publicidad, bueno, obviamente desde el comienzo de la pandemia en la Argentina en marzo en la televisión, después a partir de agosto en la vía pública con la mayor circulación, ahí las empresas pequeñas, medianas, con el foco puesto en ese sector también. Y a futuro, ¿no? Claro, por ahí es medio difícil porque va atado a la evolución de un virus que no podemos saber hacia dónde va. Pero ¿cómo pensás que puede seguir la evolución de la publicidad? ¿Potenciando la televisión, la vía pública, o puede surgir alguna otra alternativa, o esto va a cambiar? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que te puedo decir en principio, yo justamente me dedico a asesorar a anunciantes, a empresas de comunicación. En el caso de la vía pública en particular, específicamente te diría del año 2017, sobre todo hacia acá, todos estos años de poder entender, es un fenómeno relativamente nuevo porque medición de vía pública tenés aproximadamente desde el año 2015. Entonces, cuando empieza Scopesi a medir la audiencia en vía pública, empezamos a entender también un poco como fenómeno. Te digo, incluso como profesional me he sorprendido mucho. Básicamente, cuando no tenés números, te es imposible dimensionarlo. Podés proyectarlo, podés tratar de imaginarlo, pero a partir de que tenés algo tan concreto como una medición de audiencia, vos podés empezar a hacer comparaciones. Mira, sobre el futuro en particular, que es lo que me consultabas, lo que te puedo decir, me gusta, para los que son más amantes del cine, hay una película de Steven Spielberg que ya tiene unos cuantos años, que es Minority Report. Y vos veías ahí, por ejemplo, dos muy buenos ejemplos de cómo nos imaginamos todos la vía pública del futuro, en el cual tenés por un lado cartelería en calle, el cual tiene un mensaje digital, visual, el cual puede hasta identificar a la persona y hablarle específicamente a esa persona, dirigiéndose a esa persona, y muestra, por ejemplo, una tienda donde la persona entra a comprar ropa y una cámara simplemente ya lo registra y lo llama por su nombre, le recuerda de alguna manera qué es lo que compró y puede decirle, mire, incluso tenemos una nueva variedad para que usted se lleve. O sea, si querés tenés te diría que la personalización es lo más interesante en cuanto a lo que se viene con publicidad. O sea que cada vez se van a ir reduciendo más estas fricciones que a veces se producen porque las audiencias, por un lado, reciben demasiada cantidad de mensajes y reciben mensajes poco relevantes. Entonces te diría que lo más interesante a futuro es la personalización. Bien, bueno, muchas gracias. Muy interesante analizar este fenómeno que convive con nosotros. Gracias por el interés. Y es siempre muy interesante analizar. Muchas gracias. Adrián Barreiros, que es experto, especialista en audiencias publicitarias, charló con nosotros.